Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a martes y los martes hablamos de historias de emprendimiento. Pero además, como venimos haciendo, este martes es la despedida de la temporada, la despedida de estas historias de emprendimiento, eso sí, hasta septiembre, porque esta sección seguirá la temporada que viene con más emprendedores y con más ejemplos de emprendimiento. Y hoy, como es el último día de la temporada, pues no vamos a hablar de ningún caso concreto, sino que vamos a hablar del poder de esas historias de emprendimiento que inspira a emprendedores y que fomenta la cultura emprendedora. Y aprovecho para, abrir el micrófono y pediros esos emprendedores que os gustaría que tratemos en la próxima temporada. Es verdad que ya tenemos muchas ideas, que faltan muchos todavía, pero pues si tú tienes un emprendedor que te hace especial ilusión que tenga su capítulo en el podcast, pues nos lo escribes y buscaremos el hueco para que en la temporada que viene esa historia de emprendimiento se cuente. Y pues ya estamos en este último martes de la temporada del podcast. Os recuerdo que en agosto pues descansaremos, volveremos en septiembre con novedades, ya lo decía ayer, con novedades en el set, con novedades en la temática, ajustes de las diferentes secciones. Aprovecho para, como te decía, abrir micrófonos, que comentéis cuáles son las secciones que más os gustan, cuáles queréis que continúen, alguna petición especial de algún tipo de emprendedor, lo que queráis. Hoy vamos a hablar de el poder de las historias de emprendimiento y como esta sección en la que hemos ido tratando emprendedores de prácticamente todos los sectores y unos más antiguos, otros más modernos, pero cada uno de ellos nos ha ido enseñando esa moraleja de su emprendimiento, pues esas historias son importantes porque nos ayudan a mantenernos motivados a los que ya estamos en el mundo del emprendimiento, y para los que están pensando en dar el paso, pues les ayuda con ese fomento de la cultura emprendedora. Y es que a lo largo de la historia los emprendedores visionarios han enfrentado desafíos y adversidades para lograr éxito y han dejado un impacto duradero en la sociedad. Pero es que además nos han dejado sus historias, nos han dejado sus experiencias, nos han dejado sus problemas, sus soluciones, y todo eso lo tenemos que aprovechar. Y es que no vale aprender de los demás. ¿Cómo que no vale aprender de los demás? En eso se basa nuestra civilización y nuestro progreso. Y es que cuando alguien ahora mismo en nuestros tiempos quiere innovar, no tiene que volver a los principios de la física, no tiene que entender todo eso ya se ha entendido, ahora se traspasa como un conocimiento y podemos evolucionar hacia cosas nuevas porque no partimos de cero, sino que con todo eso que hemos estudiado, que nos han contado y que otros ya pues dedicaron un tiempo a descifrar,
podemos buscar nuevas soluciones. Así que aquí lo importante es que cuanto antes asumamos todo ese conocimiento, una de las mejores maneras son las historias, son bueno, pues esas cosas, esa transmisión del conocimiento, de los valores, de los conceptos, en este caso porque es un podcast vía oral, pero también puede ser vía escrita, que lo que nos va a ayudar es bueno, pues a aprender cosas que de otra manera seguramente tendríamos que haber aprendido aplicándolas. Que hombre, aplicándolas y con tu propia experiencia se aprende muy bien, pero también tiene la desventaja de que te lleva tiempo, de que tiene coste, de que puede producir problemas que bueno, pues te impidan conseguir otro tipo de soluciones. Así que, bueno, pues todas estas enseñanzas que nos pueden dar otros que ya estuvieron allí son fundamentales para que podamos avanzar. Y es que estas historias no son solo una fuente de inspiración, sino que también desempeñan, como te decía, un papel crucial en el fomento de esa cultura emprendedora, desde la innovación y la creatividad, que lo que van a hacer con todo esto es tener suficiente abono, suficiente tierra fértil para poder florecer. Vamos a hablar de la inspiración a través de la superación, y es que las historias de emprendimiento están repletas de ejemplos de perseverancia, de valentía, de determinación. También es verdad que muchas veces estas historias se adornan, ¿no? Y se adornan fundamentalmente con los que llegan, con esas personas de éxito. Por ejemplo, tenemos la famosa historia del garaje, ¿no? Fíjate qué imperio ha montado partiendo de un garaje. Se supone que Apple empezó en un garaje, que Amazon empezó en un garaje, y fíjate lo que son ahora. Bueno, pues millones de otras empresas empezaron en un garaje, pero de ellas no se habla porque se quedaron en el garaje. Y sin embargo, pues Apple y Amazon, como han triunfado, pues nos cuentan esa historia del garaje. No quiere decir que todo el que empieza en un garaje puede tener éxito. Lo que quiere decir es que cuando consigas tener éxito, pues te acordarás de cómo empezaste, seguramente lo adornes un poquito y oye, a poco que lo adornes, terminarás habiendo empezado en un garaje. Estamos hablando de emprendedores como Steve Jobs, que fundó Apple en un garaje, Elon Musk, que ha llevado a cabo audaces proyectos como SpaceX y Tesla, y bueno, pues todos han tenido que luchar contra 1000 obstáculos hasta alcanzar el éxito. Al final, todas estas historias resaltan fundamentalmente la resiliencia, la superación de los fracasos, que son muy importantes a la hora de alcanzar metas audaces, ¿no? Al conocer estos relatos, los nuevos emprendedores pues podemos encontrar inspiración para seguir adelante, incluso en esos momentos de dificultad. Y luego la empatía, quiero decir, si nosotros empezamos a ver que nosotros también pasamos por esa situación o estamos ahora en estos momentos en esa misma situación o parecida, pues el desenlace de la historia que estamos contando, porque estamos contando la historia, será positiva, con lo que, bueno, pues eso nos puede dar cierta esperanza de que aunque estemos en una situación complicada, como estaba también el protagonista de la historia de emprendimiento, pues finalmente consiguió sus objetivos. Otro tema muy importante es que con esto de las historias de emprendimiento, lo que vamos a hacer es aprender a través de la experiencia de otros. Y es lo que te decía al principio. Y es que pretender que empecemos el conocimiento desde cero, pues haría que tuviéramos que plantearnos los fundamentos de la matemática, de la física, de la química. En el mundo de los negocios pasa igual. Hay cosas que ya están trabajadas, que ya están definidas, que en algún caso puntual nos las podríamos plantear, pero la gran mayoría las tenemos que asumir y las tenemos que aceptar, y a partir de ese punto intentar empezar esa evolución o ese crecimiento para que el mundo del emprendimiento, en este caso, a través de esas experiencias de otros, pues pueda ir evolucionando. Cuando estudiamos el camino que ha recorrido un emprendedor exitoso, pues vamos a poder sacar ciertas lecciones que son valiosas sobre estrategia empresarial, sobre toma de decisiones, gestión de equipos. Bueno, pues depende de qué emprendimiento sea y qué emprendedor, ¿no? Por ejemplo, Henry Ford, que implantó esa línea de ensamblaje en la fabricación de automóviles. Bueno, pues ha sido un caso de estudio de eficiencia y producción en masa. Bueno, pues estos relatos al final lo que nos enseñan es a enfrentar esos desafíos para poder aprovechar oportunidades y finalmente lograr el objetivo
que no es más que ese crecimiento y esa sostenibilidad del crecimiento en el tiempo. Si aprendemos de las experiencias de los demás, aunque el aprendizaje no sea tan intenso como cuando lo experimentamos nosotros mismos, pues nos puede reducir ese riesgo de cometer ese error, que puede ser un error muy costoso, un error que nos quite mucho tiempo, que nos retrase mucho la consecución de nuestros objetivos. Y bueno, pues eso lo que va a permitir es que el emprendedor que tiene acceso a toda esa experiencia de otros emprendedores, pues parta de una posición más elevada, que esté más informado y que bueno, pues pueda conseguir objetivos más lejanos. Por eso también importante, siempre que hemos hablado de que normalmente para llegar a C, pues no se puede ir de A a C, sino que hay que pasar por B, ¿no? Así que, bueno, pues todas esas cosas son las que estas historias de emprendimiento nos están ayudando. Historias que, como te decía, seguiremos teniendo la temporada que viene en este podcast. Nos quedan muchísimos emprendedores más, todos aquellos que vosotros nos enviéis y que, bueno, nos sirvan para, al final, visualizar y poner de manifiesto esas moralejas del emprendimiento, esa vida de los emprendedores y, bueno, pues todo eso que tuvieron que hacer para finalmente conseguir tener ese gran éxito que todos y cada uno de ellos han tenido en el mundo del emprendimiento. Pero antes de todo eso, tiempo para nuestro sponsor. Hoy vamos a hablar de Gestoritas. Gestoritas es la gestoría online para pymes y para autónomos. Muy importante, módulo contable y fiscal para sociedades limitadas, para autónomos, todo incluido, sin sorpresas, un precio fijo. ¿Que luego tienes empleados? Módulo laboral. ¿Que necesitas asistencia jurídica? Módulo jurídico. Así que solo vas a pagar por lo que necesites, pero además vas a pagar sin sorpresas, con todo incluido. Todos los meses tu módulo contable y fiscal tendrá el mismo importe. No empiezan a añadirse allí extras por número de apuntes. Después, 50 profesionales a tu disposición, con muchísima experiencia en modelos de negocio digitales, pero también en los tradicionales. Una plataforma que te va a ayudar a evitar perder tiempo excesivo para cumplir esas obligaciones. Y bueno, pues mejor que te lo cuenten ellos. ¿Vas a darte de alta como autónomo? ¿Necesitas constituir una SL? ¿Quieres dejar de pagar de más en los servicios contables, fiscales y laborales de tu negocio? Muy fácil. Gestoritas. Asesoramiento ilimitado con un gestor asignado en Gestoritas. Lo último en tecnología, plataforma contable, fiscal y laboral, software de facturación, portal del empleado. Todo lo que necesitas para cumplir con tus obligaciones fácilmente también en Gestoritas. Con experiencia, además de en los negocios tradicionales, en los digitales. Tiendas online, infoproductos, dropshipping y learning con los profesionales de Gestoritas. Visita gestoritas.es/hola y empieza. Y ya estamos de vuelta con Gestoritas. No te lo he dicho antes, pero son Centropaid. ¿Esto qué quiere decir? Pues que constituyen una sociedad limitada en 48-72 horas con tasas de registro y notario súper reducidas. Y bueno, pues si eres autónomo, en cuestión de minutos puedes estar con toda tu actividad perfectamente declarada, Hacienda, Seguridad Social, y puedes empezar tu actividad. Gestoritas, muy recomendables. Y seguimos con, bueno, pues la importancia de estas historias de emprendimiento, que continuaremos, como te decía, la temporada que viene, con la aportación que tú nos quieras hacer de esos emprendedores que te gustaría que tratáramos. Y bueno, pues todas estas historias es que contribuyen también al fomento de esa cultura emprendedora, que es algo muy valioso, algo que todavía no tenemos en España, o no lo tenemos desarrollado como nos gustaría. Y es que, bueno, pues estas historias de emprendimiento tienen mucho más recorrido que simplemente inspirar a individuos individuales. Desempeñan un papel crucial en esa creación de una cultura emprendedora dentro de una sociedad. Cuando esas historias de éxito se comparten, se celebran, se crea, bueno, pues ese ambiente propicio para nuevas ideas y para el desarrollo de proyectos emprendedores, pues estaremos cumpliendo el objetivo. Y es que los emprendedores exitosos que comparten esas experiencias lo que hacen es actuar como modelos, ¿no? para que podamos seguirles y que, bueno, pues que al final se cree ese caldo de cultivo necesario para que haya más interés por el mundo del emprendimiento y que haya más emprendedores que lo quieran intentar.
Estas historias normalmente resaltan ese espíritu emprendedor y luego, pues bueno, resaltan también ese gran aporte o esa gran contribución a la economía y a la innovación. A medida que esas personas se sienten motivadas a emprender, se crea un círculo virtuoso que fomenta un ecosistema emprendedor vibrante, dinámico, que se retroalimenta y que hace que poco a poco pues crezcamos como sociedad. Y bueno, pues como sociedad, todas estas cosas de los emprendedores pues tienen un impacto social. Y es que al final estas historias de emprendimiento, como te decía, tienen ese impacto significativo en la sociedad en general. A ver, los emprendedores a menudo identifican problemas, desafíos, en este caso sociales, y encuentran soluciones innovadoras para abordarlos. Tú imagínate o piensa, por ejemplo, en la Fundación Bill y Melinda Gates, creada por Bill Gates, pues ha tenido un impacto muy positivo en la salud global, en la lucha contra enfermedades como la malaria, el SIDA. Bueno, estas historias inspiran a otros emprendedores a buscar también soluciones a problemas sociales. Al final, como decía, se genera ese círculo virtuoso en torno al emprendimiento. ¿Y cuál es la evolución del emprendimiento? Bueno, pues a lo largo del tiempo el concepto de emprendimiento ha evolucionado, se ha diversificado. Yo lo he contado aquí muchas veces, tengo un libro sobre eso, se llama Empresario o Emprendedor. Yo creo que la palabra emprendimiento se crea en su día para dulcificar el término y para quitarle esa connotación negativa que tiene el verdadero término, que no es otro que el de empresario. Pero claro, como se ha castigado ese término tanto y desde tantas instituciones, parece que el enemigo en muchos casos y en ciertas ideologías es el empresario, que es alguien que oprime a los trabajadores, que es un avaro, que no... Bueno, pues como se ha atacado tanto al empresario, cuando ha hecho falta empresarios, pues les hemos cambiado el nombre, los hemos llamado emprendedores, les hemos dotado de ese halo romántico, ¿no? Parece que un emprendedor no tiene que ganar dinero, no tiene que cumplir objetivos, no tiene que generar riqueza, cuando sí tiene que hacer todo eso. Y bueno, pues también es verdad que ese término de emprendimiento se ha llevado un poco hacia la puesta en marcha de un negocio. Para nosotros la puesta en marcha de un negocio no nos sirve para nada como sociedad. Necesitamos la puesta en marcha de un negocio que genere riqueza. Si no llegamos a esa parte de la generación de riqueza, lo único que estamos es creando expectativas y bueno, pues eso no sirve, no genera absolutamente nada. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con el término. Por ahora nos vale, porque el de empresario pues es muy complicado que en ciertos círculos pues pueda entrar. Así que bueno, pues esa evolución de la cultura del emprendimiento podemos decir que es favorable o es positiva para el conjunto de la sociedad. Pero no nos olvidemos que esa idea romántica del emprendedor no es otra cosa que un empresario. Y si no se convierte en empresario, si no se convierte en esa figura que es capaz de crear riqueza, pues se convertirá en un emperdedor, que no es otra cosa que un emprendedor que fracasa. Así que el único destino de un emprendedor es una empresa rentable, es convertirse en empresario o si no, en perder, que es fracasar para bueno, pues poder volver a intentarlo hasta que finalmente consiga ese proyecto que genere riqueza, objetivo y fin último de todo, o así debería ser, de todo emprendedor y de todo empresario. Así que ya veis que el tema de los términos es importante. Y bueno, pues tenemos este término de emprendimiento que, como te digo, se sale ahí de la manga para dotarlo de características positivas o más positivas que las que tiene el empresario, sobre todo por ese ataque continuo que sufre esa figura del empresario cuando lo que se busca es ese enfrentamiento entre ideologías y entre clases y tal, que bueno, pues puede favorecer electoralmente a unos o a otros y bueno, pues que se ha utilizado durante mucho tiempo, se sigue utilizando y bueno, pues eso no va a favor de que se cree esa cultura empresarial, que ahora la llamamos cultura del emprendimiento, que es tan necesaria para la evolución de nuestra sociedad. Así que seguiremos contando historias de emprendimiento, seguiremos sacando esa moraleja de cada uno de los emprendimientos, intentaremos seguir motivándote para que continúes con tus proyectos y bueno, pues si todavía no has puesto en marcha proyectos, para que te decidas, des el paso y te unas al maravilloso grupo este de locos
que lo que quieren es generar riqueza de la nada y a partir de ahí pues contribuir a que nuestra sociedad pues pueda tener una mejor calidad de vida y a que, bueno, pues entre todos podamos hacer que esto de la economía funcione. Y despedirme desde aquí, ya no vamos a tener el martes que viene podcast hasta septiembre, pero bueno, tienes la oportunidad de escucharte todos esos podcasts de esta sección que pues no te dio tiempo a escuchar en su día o que todavía no nos habías conocido. Hay muchos casos de emprendimiento que pueden ser interesantes. Así que aprovecha este mes de vacaciones para ponerte al día y para escucharte todos esos capítulos que no pudiste, pues porque al final la vida nos arrastra y no nos deja hacer todo lo que nos gustaría. Te voy a decir algo que todavía te puedo decir, porque mañana hay podcast, que es hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.